Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro online organizado por Integra. Gracias por aceptar nuestra invitación. La mañana de hoy creo que promete por nuestros invitados, 6 en esta ocasión, y por el tema que vamos a tratar, la sostenibilidad. La sostenibilidad como trayecto para la mejora y para el crecimiento empresarial y también como parte de la responsabilidad social y medioambiental. Hacer un mundo mejor, más justo, depende de todos, de los individuos, de las organizaciones, de los gobiernos y cada vez más de las empresas. Son muchas las compañías que se han adherido al compromiso con los ODS de Naciones Unidas y a esa Agenda 2030, explorando también las oportunidades de negocio que ofrecen estas acciones. La sostenibilidad también es cada vez más una exigencia del consumidor y de todo ello nos van a hablar nuestros ponentes esta mañana, a quienes paso ya a presentar. Me acompañan Jesús Arnau, licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, MBA por el Instituto de Empresa de Madrid y título de experto en Comercio Exterior por Cámara de Comercio e ICEX. Ha trabajado para el Instituto Aragonés de Fomento desde 1994 hasta su nombramiento como director general de COE Aragón en 2020. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional en contacto permanente con el ámbito empresarial y desde sus diferentes responsabilidades ha contribuido al diseño y gestión de planes destinados a la mejora de la gestión empresarial, a la digitalización de las pymes, los objetivos de desarrollo sostenible o la responsabilidad social de Aragón, entre otros. Teresa Sancho, química de formación por la Universidad de Zaragoza, toda su carrera profesional ha estado vinculada al sector de la industria. Durante 20 años, primero en la industria petroquímica, pasando por departamentos de ingeniería de procesos, proyectos, control de calidad o seguridad y medio ambiente, con responsabilidades en España y en Europa. Desde hace 12 años dirige el Departamento de Calidad y Medio Ambiente de Grupo Saica. Raúl Benito, fundador y presidente de Evoca. Nací en Evoca, dice en broma, y es que ahí está desde hace 17 años. Hijo, nieto y bisnieto de pequeños empresarios dedicados al comercio. Es también vicepresidente del Foro Empresarial Huesca Excelente y de la plataforma Huesca Suena. Evoca es audaz en el ámbito de la sostenibilidad. Fue la primera empresa de su sector en Europa en obtener la certificación de medio ambiente ISO 14000 hace ya muchísimos años, y también fue la primera empresa en dejar de utilizar vasos de plástico para usar de papel. Paula, Elena, sí. no desde hace 17 años, desde los 17 años. Desde los 17 años. Más todavía, entonces, disculpa. Es Apuntado decir, queda. 40 años. Bueno, eso ya no, ese detalle. Elena Andía, directora de Marketing y Comunicación de Veralia Spain, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto y MBA por la Universidad de Londres. Lleva vinculada a Veralia la mayor parte de su carrera profesional. Veralia es uno de los líderes mundiales en la fabricación de envases de vidrio para bebidas y alimentación, cuyo propósito acaba de definirse: reimaginar el vidrio para un futuro sostenible, tarea en la que Elena trabaja junto a sus clientes con la finalidad de reducir la huella medioambiental de los envases. Leonardo González, ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, lleva casi 30 años trabajando en Tereos, antigua Campo Ebro Industrial, empresa agroalimentaria fundada hace 56 años, si no me equivoco, y dedicada a la fabricación de almidones y glucosas a partir del maíz. Productos destinados a sectores tan diversos como el de la alimentación humana y animal, papel y cartón o el farmacéutico. Es coordinador de Medio Ambiente y Energía, así como ingeniero de proyectos de la planta de Zaragoza. Y por último, Mónica Nájera, compañera, directora de Qualitas Management desde 2018, aunque su vinculación a la empresa se remonta a su creación en 1997. Qualitas es una consultoría de excelencia y transformación de origen aragonés y con sedes en Zaragoza y en Madrid. En sus 23 años de experiencia, Mónica ha colaborado con más de 100 empresas en la mejora de sus procesos, teniendo siempre como foco su sostenibilidad. Mónica se define como una apasionada de su trabajo porque le permite conocer organizaciones muy diferentes y no dejar de innovar y aprender cada día, e innovar y aprender con vuestras experiencias es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Bienvenidos a los 6, es un lujo contar hoy con vosotros. La dinámica, os cuento un poco, va a ser muy similar a la desarrollada en anteriores sesiones. Primero nuestros invitados expondrán sus intervenciones
durante 4 o 5 minutos aproximadamente, para después abrir un tiempo de debate y dejar unos últimos minutos para las dudas, sugerencias o comentarios que puedan ir surgiendo y que os invitamos a todos los asistentes, a la audiencia, a plantearnos desde ya. Comenzamos ya después de esta introducción. Jesús, vamos a buscar contigo las claves y la necesidad de ser hoy una empresa sostenible. ¿Están las empresas aragonesas comprometidas con la sostenibilidad? Están las empresas aragonesas comprometidas con la sostenibilidad. Y fijaros que hablamos en el año 2020 de una palabra clave que es sostenibilidad. Y yo creo que hoy en día ninguna empresa está pensando en la palabra rentabilidad, sino siempre una visión a largo plazo. Cuando hablamos de sostenibilidad, pues estamos hablando de crear un valor económico, medioambiental y social, tanto a corto como a largo plazo, tanto en el ámbito de la empresa como en el entorno en general. Es la triple vertiente económica, social y medioambiental. Y sí que hay una diferencia. Nosotros cuando lanzamos, yo he estado en el IAF 26 años y llevo en COE 2 años. Cual tengo una dicotomía que siempre he trabajado para empresas, me es igual desde el ámbito privado como ahora o el ámbito público, pero sí que hemos tenido mucho contacto con las empresas. Yo la mejor experiencia laboral que he tenido ha sido impulsar el plan de la responsabilidad social. El año 2015 había muchas empresas que hacían actuaciones de responsabilidad social, pero no había un patrón de cara a aquellas que querían empezar ese camino a la responsabilidad social, pues, orientándolas y reconociéndolas. Y luego había muchas visiones que lo ligaban con aspectos más de marketing y de imagen social, cuando no veían realmente el fruto y el beneficio que generaba a la propia empresa de que los empleados y su entorno pues que generaran prácticas socialmente responsables. Y yo creo que hay un cambio de paradigma ya en la sociedad en general que estamos viendo. Por ejemplo, hace un mes, en el marco mundial del Pacto Mundial de Naciones Unidas, pues 1000 CEOs de todo el mundo han creado una plataforma de impulso a la sostenibilidad. Y hace un año, a nivel europeo, exactamente igual. ¿Qué significa? Los empresarios están liderando más que nunca actuaciones de ámbito de la sostenibilidad. Los empresarios no solo son responsables en su propia organización, sino están demandando a los gobiernos que interactúen y que sean consecuentes con una demanda social que ha calado a nivel mundial. Y luego, desgraciadamente, esta pandemia pues, nos ha hecho un cambio también de paradigma. Yo creo que estamos, pues lógicamente, cambiando mucha visión y siendo mucho más socialmente sostenibles, pero mucho más socialmente implicados. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el caso, hoy mismo va a venir aquí a COE Aragón el presidente de Aragón, que juntamente con el presidente de COE, pues van a poner en marcha la última piedra de una actuación que se llama Aragón en Marcha. Y Aragón en Marcha es el ejemplo de la sostenibilidad empresarial. ¿Qué significa? Que en la mayor crisis social, económica y sanitaria que hemos tenido jamás en España, por lo menos en el último siglo, los empresarios en el mes de marzo y abril se juntaron, recopilaron más de 6.400.000 euros y ese importe lo destinaron, en primer lugar, a cubrir las necesidades que el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón demandaba. Se compraron, se recopiló el dinero, donado 100% por iniciativa privada, y se destinó a la gestión en el mes de marzo y abril, cuando más necesidades había de mascarillas, de guantes, a la fabricación de hidrogeles, a desarrollar incluso respiradores, colaborando varias empresas. Luego, además, se ha distribuido, se ha almacenado logísticamente y ha habido una fase de actuación de los empresarios mirando de cubrir esas necesidades del aspecto social. Ahí los empresarios han sido referentes, como no ha sido nunca. Ha sido una entidad social cuando más la sociedad lo demandaba, que además de crear empleo, que es la mejor manera social que pueden ayudar, vertebran territorio por todo Aragón y generan riqueza y van generando inversiones, pues además en la mayor crisis han dado ejemplo. Y como estaba diciendo, la fase de finalizar es hoy, con un remanente de $500.000 de euros, se va a destinar a 5 entidades sociales, Cáritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja, el Comedor del Carmen y otra más, que ya no recuerdo, 5 entidades sociales, para que en los próximos días, las próximas semanas, ese $500.000 de euros en Zaragoza, Huesca y Teruel se destine a las necesidades de la gente más necesitada. Con lo cual, yo creo que estamos en la fase de dar ejemplo. Es decir, que a nivel empresarial, ya no solo creando empleo, invirtiendo, siendo socialmente responsables, sino dando el callo en el momento más complicado que hemos vivido nunca,
creo que es para estar orgullosos de todos los aragoneses, de los empresarios líderes que tenemos aquí, que han dado ejemplo, pues que han dado respuesta a la demanda, a la necesidad, aportando dinero, conocimiento, logística, distribución, en una crisis que esperemos que no se vuelva a repetir, las necesidades del mes de marzo y de abril, que estuvimos pues en plena crisis, pero creo que la palabra sostenibilidad creo que está arraigada y que los empresarios son referentes. Con lo cual, Paula, la pregunta que me has hecho, ¿son los empresarios sostenibles? Y yo creo que con el referente, el ejemplo de demostración que hemos tenido en Aragón, creo que todos somos conscientes de que son sostenibles las empresas y que tenemos empresarios auténticamente referentes. Sostenibles, implicación y la verdad es que es para sentirse orgulloso, como decías. Gracias por tu intervención, Jesús. Sé que tienes esa cita ineludible que nos has comentado y que quizá no puedas quedarte en la segunda parte de este encuentro. Te dejamos libertad para que tengas que marchar cuando te sea necesario. Sí que lo bueno de esto es que grabamos este encuentro, así que te lo haremos llegar en cuanto lo tengamos para que puedas acceder a todo el contenido y sobre todo gracias por estar igualmente, a pesar de esa cita esta mañana complicada que supongo que tenéis, aquí con nosotros. Teresa, continuamos contigo, si te parece. En Saika la sostenibilidad empieza en vuestros propios valores de marca. No te oímos, Teresa, disculpa. No sé si tienes activado el micro. Ahora. Gracias. Antes de empezar con, digamos, lo que es Saika, yo me gustaría recoger el guante de lo que ha comentado Jesús, porque creo que para que las empresas puedan reaccionar ante una crisis, porque esto es una crisis como cualquier otra que podríamos haber imaginado en nuestras organizaciones, tenemos que estar preparados. Yo soy una fiel defensora de los sistemas de gestión, es decir, todas estas certificaciones, desde la responsabilidad social a cualquier otra de las certificaciones que puedan tener las empresas, bien implantadas, nos permiten estar preparados y contribuir tanto internamente a los resultados, a los objetivos de las empresas, como en caso de crisis, acoplarnos y organizarnos de manera que podamos dar respuesta tanto internamente como externamente. Quiero hacer por lo menos ese punto, resaltarlo porque creo que las gestiones de la crisis, desde un punto de vista de sostenibilidad, tienen que ser abordadas. Y entonces, así, la sociedad en general se verá beneficiada. Si miramos a Saika, pues yo estoy contenta con la gestión de la crisis, o sea, me hubiera gustado no haber empezado hablando de pandemia, pero esa es la realidad. Y lo que nos ha permitido un poco estar organizados, preparados, tener las ideas claras, es poder acoplarnos durante los primeros meses para dar el servicio, mantener la actividad, atender a nuestros empleados, dar respuesta a la sociedad, es decir, poder cubrir todos esos capítulos que al final una gestión de crisis como esta requiere. Desde el punto de vista de negocio, Saika tiene la sostenibilidad un poco en vena, pues porque en sus 75 años ha ido evolucionando por cuestiones de eficiencia, filosofía de gestión, hacia temas de economía circular, de desarrollo sostenible. Me encanta participar en este foro porque justamente este año hemos redefinido nuestro plan estratégico y dentro de ese plan estratégico pues hemos dado una vuelta de tuerca a nuestra misión. La voy a leer. El Grupo Saika tiene como misión el suministro de soluciones sostenibles de papel para cartón ondulado y también soluciones sostenibles de embalaje, desarrollando el concepto de circularidad en la gestión de residuos. Suena muy bien. Ahora, todo eso lo tenemos que descender en cada uno de los capítulos de los que está compuesto el plan estratégico y tenemos que ser capaces de llevarlo a cada una de las divisiones de negocio, en cada uno de sus procesos, para dar los resultados, porque realmente tenemos objetivos que luego se tienen que cuantificar y que tienen que plasmar lo que dice nuestra misión.
pensamos que así contribuimos al crecimiento, contribuimos a los objetivos de desarrollo sostenible. Y una de nuestras preocupaciones está en que esa contribución debe de estar bien fundamentada y necesitamos muchas soluciones tecnológicas que a día de hoy pues a lo mejor no existen. Es decir, tenemos los objetivos, pero el camino va a ser, yo preveo, difícil porque tenemos unos retos y unos objetivos a muy corto plazo que para ser cumplidos necesitan que sean viables económicamente. Gracias, Teresa. Enseguida abordaremos otras cuestiones en la segunda parte del debate. Seguimos contigo, Raúl. En Evoca, lo decíamos en tu presentación, fuisteis pioneros. Cuéntanos cuál es vuestra experiencia en este sentido. A nosotros lo que guía nuestra actuación principalmente es hacer las cosas de la manera que creemos que se deben hacer. Y además, afortunadamente, tienen un buen impacto en todos los ámbitos, ¿no? Ya no sé qué haríamos si hacer lo correcto no fuera rentable, pero afortunadamente también es rentable hacer lo correcto, ¿no? Pero lo que guía la actuación principalmente es actuar en todos los frentes de la manera que entendemos que es correcta, ¿no? Y nuestra experiencia nos dice que eso aumenta el orgullo y la implicación de todas las personas que trabajan en la empresa, que para nosotros es algo esencial, y estamos muy focalizados a eso. Aumenta la valoración de los clientes y cada vez en más clientes y con más intensidad, aunque también he de decir que no en todos. Quiero decir que al final las empresas que prestamos servicios a multitud de clientes de todos los tipos, pues hay unos que valoran unas determinadas maneras de actuar y de ejercer la actividad que las valoran mucho, otros así, e incluso algunos nada, ¿no? Hay que ser realista, pero sí que es creciente y cada vez más intenso, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de la rentabilidad, de la viabilidad de nuestro proyecto a largo plazo, desde el punto de vista económico, pues si hacemos análisis con una visión largoplacista, pues también tiene unos efectos positivos. Insisto en lo de largoplacista, porque muchas de las decisiones que se toman, si las pasamos por el espacio temporal de una cuenta de explotación anual o trimestral, pues no se tomarían las decisiones nunca. Y entonces hace falta un poco abstraerse de esa convención que tenemos en la gestión de las empresas de analizar los resultados empresariales desde el punto de vista económico en periodos temporales demasiado cortos para que algunas políticas y algunos cambios en la manera de hacer las cosas, pues bueno, se puedan valorar positivamente. Hay que abstraerse un poco de esas convenciones. A partir de ahí, bueno, nosotros en este entorno en el que estamos, la mayor decisión que hemos tomado ha sido pues no reblar, que decimos en Huesca, ¿no? Nosotros tenemos nuestra central en Huesca. Dice, oye, pues no reblar. En un entorno que tiene una mayor complejidad, en que todo está mucho más tensionado y en que las cuentas no están en su mejor momento, en un sector como el nuestro, por ejemplo, pues el plan es no reblar. Seguir viendo las cosas a largo plazo y tener claro que decir, oye, pues si hacer las cosas de una determinada manera implican mayor orgullo de servir al propósito y de pertenencia al proyecto por parte de nuestros trabajadores y de nuestros compañeros, pues ahora va a hacer falta más que nunca en esta situación. Por lo tanto, no se puede reblar en aquello que alimenta ese orgullo, ¿no? Pues ya sí, un poco es nuestra forma de abordarlo y de enfocarlo. Nosotros tomamos una decisión ya hace muchísimos años de apostar por los productos ecológicos, que el más visible de ellos es el café.
que seleccionamos en origen, en fincas ecológicas y de comercio justo, y lo importamos directamente nosotros y hacemos todo el proceso, incluso el tostado, que tenemos un tostadero ecológico para tostar el café que servimos, y pues la apuesta es seguir profundizando en ese modelo, es decir, oye, no porque tengamos dificultades para temporalmente cuadrar la cuenta en el corto plazo, vamos a ceder en esa forma de entender el producto que nos ha traído pues hasta la posición que tenemos, que es buena, lógicamente. Entonces, ahí vamos a seguir, pues bueno, seguir con el plan y con mayor intensidad si cabe. Otra línea de trabajo en la que nos vamos a, pues bueno, vamos a seguir apretando y vamos a acelerar es en la reducción del plástico. Profundizando en el tipo de vasos de papel que utilizamos. Ahora yo creo que en 2 o 3 semanas vamos a sustituir todas las paletinas de plástico por paletinas de madera, de origen sostenible. Vamos a buscar, estamos ya trabajando en mecanismos para reducir el número de envases que utilizamos, reutilizando algunos de ellos. Pues bueno, pues básicamente seguir con el plan y bueno, y apretar un poco más, ¿no? Ya también hace unos años tenemos una política de reducir al máximo de que la energía que utilizamos sea pues lo más renovable posible, y ahí tenemos algunas cosas que hacer en reducción de consumo, porque el 100% de lo que utilizamos es ya renovable, nos autogeneramos el 35% de la energía, la que compramos la compramos renovable, pues bueno, ahí ya lo que toca hacer es reducir consumos, porque ya solo podríamos cambiar el tono del verde, es todo verde. Estamos también trabajando, tenemos un plan para trabajar con más intensidad una logística con menos impacto, más eficiente. Que esto hemos trabajado mucho en los últimos años, porque todas nuestras máquinas están conectadas por telemetría y nos permite hacer un diseño muy preciso de cuándo atendemos a los clientes, en qué momento, al conocer exactamente los niveles de stock de cada máquina, las necesidades que tienen, y eso nos permite evitar muchos viajes innecesarios, muchos desplazamientos innecesarios. Todo ese proceso estamos también en un proyecto de mejorarlo todavía más para que la logística tenga todavía menos impacto. Y luego un último frente de trabajo que para nosotros es muy importante es todo lo que tiene que ver con nuestras personas. Nosotros utilizamos, hemos arrancado este año, que además lo arrancamos y llevamos trabajando 2 años, pero lo arrancamos de manera potente en enero y vino el COVID y nos lo lió todo. Utilizamos una tecnología, por decirlo de alguna manera, de organización que se llama Holacracia, que al final pues nos ayuda a que la participación de todas las personas pues vaya a otro nivel, que la autogestión vaya a otro nivel, que la manera de organizarnos en la empresa pues sea de una manera muy distinta a la que suele ser la habitual en las empresas, y la decisión es seguir con ese plan y acelerarlo, ¿no? Más o menos ahora estamos, yo creo, como a la mitad de implementación de esta forma de organizarnos. Pues la idea es, pues bueno, ahora que ya desde hace un par de meses hemos recuperado cierta serenidad, pues bueno, seguir con el plan y profundizar en ese modelo de mayor autogestión por parte de todas las personas y que estén más guiados por el propósito y un modelo pues que ni es, si un día queréis conocerlo, pues aquí estoy, pero básicamente pues lo que radicalmente no es piramidal, aunque tampoco es un modelo plano, es un modelo distinto, pero que al final entendemos que nos es muy útil, como otras herramientas que pueden ser útiles a otros,
para que todos vivan lo que hacemos aquí de una manera distinta, ¿eh? Y contribuya pues a que el impacto que tiene la empresa en todos sus colaboradores, pues bueno, sea claramente de mejorar su vida, ¿no? Y su forma de trabajar y de afrontar las situaciones. Y básicamente eso es lo que hacemos. Un buen listado de acciones concretas. Muchas gracias por contárnoslo. Las acciones para garantizar el desarrollo sostenible son una prioridad en la estrategia de Verallia. Háblanos de ella, Elena. Sí, en efecto, la responsabilidad social corporativa está en el corazón de la estrategia de Verallia desde hace muchos años. Nosotros entendemos la responsabilidad social corporativa con digamos, con una visión holística. Tenemos 3 ejes principales de trabajo. El primero es actuar en favor de la seguridad y desarrollo de nuestros equipos, ¿vale? Nuestras fábricas, bueno, pues tienen sus riesgos y la seguridad es fundamental, ¿vale? Es el principal eje de trabajo, pero también contribuir al desarrollo de la economía circular y a la preservación del medio ambiente, ¿vale? El tercer eje sería cuidar la relación con nuestros grupos de interés, entendiendo estos grupos los clientes, los proveedores y también las comunidades, ¿no? como Aragón, en las que estamos implantadas. Entonces, bueno, en referencia al tema del medio ambiente, la industria del vidrio es ejemplo de economía circular. Quería destacar que de un envase producimos otro, o sea que se recicla al 100% e infinitas veces. Es el envase que es percibido por los consumidores como más sostenible y a pesar de ser un material antiquísimo, ¿vale? Porque el vidrio tiene siglos de antigüedad, pero está de moda, cada vez se elige más vidrio y precisamente por su sostenibilidad, por ser reciclable infinitas veces y por el sistema de recogida selectiva, ¿vale? Entonces, bueno, nuestros ejes en este campo, nuestros ejes de actuación en temas de economía circular y reducir la huella medioambiental, que nuestros clientes cada vez nos lo piden más porque el consumidor final lo está demandando. Entonces, bueno, pues trabajamos sobre todo en mejorar la eficiencia energética de nuestros hornos. El vidrio se funde a 1500 grados y necesitamos un consumo intensivo de energía. Ya tenemos el 95% de los hornos que han cambiado de fuera a gas. Tenemos muchísimos proyectos de utilización de energías renovables, como una planta fotovoltaica que acabamos de poner en marcha en Portugal. Estamos, bueno, estudiando muchísimos proyectos para, bueno, pues reducir. Hemos duplicado nuestro objetivo de reducción de emisiones de CO2 y todos estos proyectos son valorados y muchos de ellos, bueno, pues están ya puestos en marcha. Otro eje de actuación para reducir nuestra huella es incrementar el uso del calcín. Llamamos al calcín al casco de vidrio reciclado, ¿vale? Todo lo que los consumidores introducen en un iglú, esto es limpiado e introducido de nuevo en nuestros hornos. Y aquí, bueno, desde este foro, pues sí que quiero motivar y, bueno, y empujar a las personas que nos están escuchando a reciclar vidrio, porque como he comentado antes, es la principal materia prima y nosotros tenemos escasez de vidrio. Para nosotros no es un residuo, sino que es un recurso, porque cada vez que utilizamos calcín, disminuye el consumo de energía, o sea, cada 10% adicional de calcín, disminuye el consumo de energía y se reducen las emisiones de CO2 en un 5%. Por eso es muy importante. El problema que tenemos en España es que tenemos una industria, no es un problema, digamos que tenemos una industria agroalimentaria fortísima y nuestros clientes exportan muchísimo, en algunos campos, bueno, llega al 80%, ¿no? Por ejemplo, de vinos espumosos, ¿no? De su producción. ¿Qué pasa? Que este vidrio que fabricamos aquí
viaja y se recicla en otros países del mundo donde se consume, pero no aquí. Entonces, a pesar de que tenemos estimaciones que el 54% de todos los envases producidos en Europa vienen ya de vidrio reciclado, o sea, tienen una proporción de un 52%. En España, bueno, pues estamos peor que la media europea, pero precisamente porque nuestro vidrio viaja a otros países, ¿vale? Entonces, por eso, bueno, nosotros estamos invirtiendo muchísimo en toda la cadena de valor, estamos construyendo plantas de tratamiento de calcín para poder tener cada vez, bueno, mayor calcín, poder separar por colores, etcétera. Y otro tema, otro punto en el que estamos trabajando para reducir la huella es en el ecodiseño, ¿vale? Fabricamos cada vez envases más ligeros. Tenemos, bueno, sin perder las cualidades estéticas, porque hay que competir en el lineal, ¿vale? Bueno, que el vidrio siempre tiene una gran presencia, pero sin perder esas cualidades estéticas estamos produciendo cada vez más envases más ligeros, porque nuestros clientes así lo demandan y nuestra tecnología también lo está permitiendo. Entonces, bueno, estos son principalmente los ejes de actuación, pero desde luego que vemos la responsabilidad social corporativa de una forma global. Con el COVID hemos donado más de 300.000 euros bueno, pues a todas las ONGs, bancos de alimentos, hospitales, etcétera, porque tenemos que aportar, tenemos que devolver todo lo que a la sociedad, bueno, pues aporta nuestro granito de arena y desde luego es parte de nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias, Elena, por tu intervención. Yo creo que cada vez que reciclemos mañana una botella de vidrio nos acordaremos de este discurso, ¿no? Fundamental, porque de eso depende todo lo que estamos hablando, ¿no? La sostenibilidad sí debe ser transversal en lo ambiental, en lo económico, en lo social. Así lo habéis considerado desde siempre en Tereos. Leonardo, tu turno, cuéntanos. Muy buenos días a todos. Agradeceros la oportunidad de participar en este evento y compartir con vosotros un poco las líneas clave de nuestra estrategia sobre desarrollo sostenible. Llevamos décadas trabajando en esto y quizá por nuestra especial actividad o también la ubicación de la empresa, luego os lo cuento un poco, pues eso nos ha hecho trabajar de forma sostenida y quizá estar pues mejor preparados en estos momentos pues para afrontar una situación como la que tenemos ahora y quizá también abordar retos futuros, ¿eh? Entonces, ¿cuáles serían un poco los aspectos clave de nuestra estrategia? Pues primero, la materia prima. Nosotros, como ha comentado Paula al principio, pues producimos almidones, glucosas para distintos sectores y los producimos a partir de maíz. El maíz pues es una materia prima totalmente renovable y además es un sumidero de CO2, ¿vale? Entonces tiene un impacto ambiental positivo. Para que os hagáis una idea, nuestro consumo total de maíz es aproximadamente la mitad del maíz que se consume en Aragón, ¿eh? Consumimos aproximadamente 100 hectáreas de superficie cultivable al día, lo que representa en superficie, para que os hagáis idea, estaremos hablando de 140 campos de fútbol diarios de maíz, ¿vale? Entonces, de esa cantidad, nosotros el 40% lo compramos en Aragón y el resto lo tenemos que comprar fuera. Por tanto, entendemos que nuestra actividad pues es contribuye positivamente pues a la vertebración del territorio, pues fijando población y riqueza. Es algo muy importante en Aragón, ¿no? Ya sabéis el problema que tenemos con la España vaciada. Bueno, pues participar en que los agricultores tengan un futuro a largo plazo, pues creemos que sí que es importante para la sociedad y podemos decir que trabajamos con orgullo pues con los agricultores porque muchos de ellos son proveedores nuestros. Otro aspecto clave es la adaptabilidad, la resiliencia, ¿no? Es una palabra tan de moda ahora, pues digamos que si ya la industria en general son resilientes, las industrias, nosotros creo que somos un ejemplo de eso, ¿no? Porque nosotros comenzamos nuestra actividad hace 56 años en un entorno industrial
¿vale? Y poco a poco, paulatinamente, pues ese entorno se ha ido transformando en un entorno totalmente, prácticamente urbano, ¿no? Fundamentalmente, por un desarrollo urbanístico bastante desordenado. Entonces, bueno, eso que en los años 90, a principios de los años 90, finales de los 80, vimos como una amenaza, pues hemos sido capaces de transformarlo en una oportunidad. Es decir, hemos desarrollado, pues, con el esfuerzo de nuestros empleados y colaboradores, un ambicioso plan de inversiones, también con la colaboración, por qué no decirlo, de la Administración y de la Asociación de Vecinos del Picarrel, que está fuertemente implantada en nuestro barrio, pues hemos logrado que nuestra actividad sea completamente compatible con el entorno urbano que tenemos en nuestra fábrica, ¿no? Hemos desarrollado programas diversos, pues, para minimizar el impacto en olor, en emisiones a la atmósfera, en residuos, en consumo de energía, agua, etcétera, ¿no? Creo que, o creemos, ¿no?, que es muy importante que la sociedad perciba a la industria como un vector de desarrollo positivo y sostenible. Eso es importante. No siempre ha sido así. A veces se nos ha visto a la industria de otra manera, y creo que si algo tiene de positivo la pandemia es que ha puesto de manifiesto que la industria somos muy necesarios, que cada vez somos más necesarios. Creo que un aspecto importante también es la comunicación. Es decir, creo que tenemos que ser capaces de comunicar de forma pedagógica las cosas que hacemos muchas cosas bien, pero tienen que llegar a la sociedad, ¿no? Otro aspecto clave ha sido la eficiencia. La eficiencia es una clave para nosotros en el desarrollo sostenible y, pues, para bien o para mal, vamos hacia o estamos ya en una economía low cost y, por tanto, tenemos que ser muy eficientes desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico. Yo siempre digo que, digamos, la eficiencia es una medida del desempeño ambiental. Es decir, cuanto más ineficientes somos, pues más impacto ambiental tenemos. Por tanto, nos tenemos que poner el foco en la eficiencia. Medio en broma, medio en serio, pues digamos que yo digo que aquí en Tereos ya tenemos un gen más en nuestro ADN, ¿no? El de la eficiencia. Lo tenemos grabado a fuego, ¿no?, en el ADN de la empresa. Os voy a dar dos valores, dos indicadores globales de eficiencia. Uno sería el rendimiento másico de la compañía, es decir, cuántos kilos de maíz somos capaces de transformar en producto final. Ese rendimiento en nuestro caso está en 99,5%. Es decir, somos capaces de transformar 99,5 kilos o sea, de cada 100 kilos de maíz, en 99,5 en producto final. Y otra sería la eficiencia energética. Estamos en eficiencia energética superior al 90%. Creo que son dos indicadores globales que hablan por sí solos, ¿no? Otro aspecto importante es la tecnología y la innovación. Creo que lo ha comentado ya Teresa en su intervención y algunos de vosotros habéis dado ya pinceladas. Creo que juega un papel importantísimo. Lo que no era posible hace 5 o 10 años, que nos parecía ciencia ficción, ahora es perfectamente posible. Por tanto, la industria tiene que estar en vanguardia, siempre atentos a las evoluciones tecnológicas, y es más, creo que tenemos que ser protagonistas porque de alguna manera somos las industrias, sobre todo las grandes, pues tractoras para proyectos de los que luego se puede beneficiar la sociedad en su conjunto. Y pongo un ejemplo muy claro que está ahora en los medios de comunicación, el hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno verde que se va a convertir probablemente en 10, 15 años en una tecnología verde, en un combustible que nos va a permitir ir sustituyendo paulatinamente los combustibles fósiles, carbón, gas natural, etcétera, que se va a poder utilizar seguramente en industrias donde la electrificación es complicada, ¿vale? Pero también se va a poder utilizar en transporte de personas, de ferrocarril, de aviones, etcétera. Tiene un potencial importante. Nos consta que España y Aragón están muy bien posicionados en este campo y puede ser un aspecto bastante importante a tener en cuenta en el futuro. Y por último, y como decía Raúl, no me quiero olvidar de nuestro principal activo, que son las personas. Es decir, ese es nuestro principal activo. Creemos que es nuestra obligación darles un buen plan de desarrollo personal y profesional en las empresas.
creo que nosotros lo estamos consiguiendo tanto para nuestros empleados como nuestros colaboradores. Os puedo decir que nuestro índice de rotación de personal es 0. Más concretamente, bueno, me apunta a recursos humanos, que es 0,0005%. Es decir, que prácticamente nadie se va de esta empresa, no ahora que estamos en una situación de crisis, sino que es algo tradicional. Y luego también el Grupo Tereos ha promovido una encuesta de clima laboral y curiosamente también, bueno, curiosamente entre comillas, hemos sido pues la empresa en esto mejor posicionada del grupo. Es decir, algo estaremos haciendo bien para que nuestros empleados y colaboradores estén orgullosos de trabajar con nosotros y sientan como suyos pues todos los éxitos que hemos ido teniendo a lo largo de estos 56 años. Un poco yo creo que esas son las líneas maestras de nuestra estrategia de desarrollo sostenible. Gracias, Leonardo. Si me permites una repregunta, me gustaría hacerte respecto a la materia prima. Creo que has comentado al inicio de tu discurso que solo el 40% es maíz local. Estamos hablando de sostenibilidad, quizá el transporte del otro 60% queda lejos de ser sostenible. Yo me imagino que hay un motivo. Cuéntanos. Sí. Me gustaría no tener que responder a esta pregunta, pues porque efectivamente es así. Tenemos que comprar prácticamente el 60% del maíz fuera de Aragón y casi todo fuera de España. ¿Y por qué es así? Pues bueno, realmente el objetivo fundacional de la compañía al principio tenía un nombre que era muy simbólico, se llamaba Campoero Industrial. De alguna manera la empresa fue creada como nexo para dar valor añadido al maíz que se cultivaba en Aragón en el área industrial. Esto fue así durante los 30 primeros años. Estuvimos consumiendo únicamente maíz local. Sin embargo, hace 20 años Aragón apostó por desarrollar el maíz transgénico. Y eso ha sido un impedimento importante porque tanto el sector de alimentación como el sector farmacéutico solo certifican que podamos utilizar maíz tradicional, lo que llamamos maíz isogénico. ¿Vale? Esto es un gran inconveniente. También os puedo decir que estamos trabajando codo con los agricultores para reversibilizar esta situación. Creemos que lo estamos consiguiendo y poco a poco vamos a ver si dentro de unos años podemos hablar de que el porcentaje más importante de maíz lo compramos aquí en Aragón. Perfecto, gracias. Acabamos esta primera ronda de intervenciones contigo, Mónica. ¿Qué es para ti una empresa sostenible? Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, Paula, muchísimas gracias por invitarme a esta sesión con estos compañeros impresionantes que tengo y para hablar de un tema tan apasionante y tan de actualidad. Yo quería empezar mi presentación realizando una definición de lo que es el concepto de sostenibilidad y para ello pues me baso en el modelo FQM que ya desde su inicio y su lanzamiento hace 30 años ya hablaba de conceptos de sostenibilidad y de grupos de interés cuando nadie hablaba de esto. Y lo que tiene el intervenir la última es que mi definición es justo la que ha dado Jesús al principio. No pasa nada. Creo que merece la pena volverla a indicar porque hay muchísimo mensaje dentro de esta definición que nos plantea el modelo FQM. Y nos dice, una empresa sostenible es aquella que crea valor económico, medioambiental y social. No solo económico, que es cierto, toda empresa tiene que tener ánimo de lucro o por lo menos no perder dinero, si es una ONG. Pero no se tiene que quedar solo en la parte económica, también tiene que crear un valor medioambiental y social. Me ha encantado la frase de Raúl de nos hemos dado cuenta de que también es rentable hacer lo correcto. Me encanta. En eso consiste la sostenibilidad, ¿no? En hacer rentable lo correcto y en conseguir coordinar estas tres variables, ¿no? Lo económico, lo medioambiental y lo social. Con una visión, sigue el modelo, a corto y a largo plazo. Es decir, no tengamos mentalidad solo de beneficios a corto, a resultados a corto, sino pensemos en el futuro, pensemos en el largo plazo. Y nos habla de la contribución en el progreso de las generaciones presentes y futuras. No pensemos solo en nosotros, pensemos también en nuestros hijos y en nuestros nietos y en qué mundo vamos a dejar. Esta frase está
bonita, yo creo, ¿no? Pero me podéis decir, vale, muy bien, ¿esto cómo lo aterrizo? ¿Vale? Yo me voy a mi empresa y ¿qué hago? ¿Cómo puedo aterrizar todos estos conceptos? Pues resulta que el propio modelo FQM nos da la respuesta. El modelo ha sido actualizado, revisado este año, 2020, ha hecho un cambio radical en el planteamiento y el propio modelo nos plantea 4 ejes de trabajo en los que poder ir profundizando en las empresas. Y estos 4 ejes son propósito y estrategia, liderazgo y cultura, modelo de gestión y cuadro de mando de resultados. Entonces, paso a explicaros un poquito más, ¿no?, las claves del modelo en estos 4 ejes. El primer eje es propósito y estrategia. Para mí, todo tiene que empezar con el propósito. El propósito es el origen de todo. El propósito responde a la razón de ser de la compañía. ¿Qué hace? Pero lo que es más importante, ¿por qué es importante esa actividad? ¿Por qué es importante lo que hace? Tiene que ser inspirador y tiene que tener foco, de aquí lo enfoco, hablando de focos, en lo que nos toca, que es sostenibilidad, tiene que tener foco en su impacto en la sociedad y en el beneficio de todos los grupos de interés. Me ha encantado, Elena, que nos has comentado el propósito, ¿no?, de Veralia y has dicho reimaginar el vidrio para un futuro sostenible. Foco en sostenibilidad, ilusionador, inspirador, ¿vale? Así que yo recomendaría a las empresas que comenzaran redefiniendo sus propósitos, pero de corazón, de manera profunda, y que luego fueran coherentes con este propósito, ¿vale? Que no se quede en un cartel o en un tablón y que luego lo que hagamos sea justo lo contrario, porque esto puede ser contraproducente. Esto me lleva al segundo eje. El segundo eje es liderazgo y cultura. Fijaros, si era importante el propósito, no lo es menos el liderazgo y la cultura. Y aquí me encanta, los que me conocen saben que siempre utilizo una frase de Peter Drucker que decía que la cultura se come todos los días para desayunar a la estrategia. Así que ya podemos estar haciendo grandes planes estratégicos, grandes planes para la creación de los objetivos sostenibles, que si luego no tenemos una cultura alineada, la cultura se va a comer todas estas estrategias de sostenibilidad. ¿Y cómo enfoca el modelo todo este aspecto del liderazgo y la cultura? Pues lo que nos dice es que tenemos que desarrollar valores y tenemos que primar comportamientos, que se valore y que incluso se prime en aspectos tales como integridad, conciencia social y preocupación por el entorno. Así que ya el modelo me está diciendo, ¿vale?, cómo puedo hacer para generar esta cultura dentro de mi organización hacia la sostenibilidad. El tercer eje sería el modelo de gestión, entendiendo modelo de gestión como los procesos, las estructuras, los métodos que yo tengo en mi empresa, que yo ejecuto en mi empresa, y que tiene que estar enfocado en diseñar y prestar o entregar valor sostenible a todos mis grupos de interés. Y recalco en mayúsculas y con lucecitas todos los grupos de interés. No pensar únicamente en accionistas, no pensar únicamente en clientes, sino dar cobertura a todos los grupos de interés. Personas, lo habéis comentado los compañeros, sociedad, también partner, también alianzas que nos complementan en nuestras debilidades. ¿Y qué debería hacer? Pues primero, conocer cuáles son sus necesidades y expectativas, diseñar un modelo de negocio y una propuesta de valor para satisfacer estas necesidades y medir cómo lo estoy cumpliendo, para volver a empezar en el ciclo, ¿no?, de conocer, ejecutar y medir. Y me lleva todo esto al cuarto eje de la sostenibilidad, que es el cuadro de resultados clave. Y otra vez el modelo nos da respuesta y nos habla de 2 tipos de resultados. Los primeros, percepción de los grupos de interés, y el segundo, disponer de un cuadro de resultados clave. ¿Clave de qué? Un conjunto de indicadores que me mida el cumplimiento de mi propósito, para que no se quede solo en un papel bonito, el cumplimiento de mi estrategia y la aportación de valor. Y ya para terminar, me gustaría leeros una frase, una reflexión de José Antonio Calvo, que es mi mentor y un gran maestro en estos temas de gestión y que resume en su frase perfectamente lo que os he comentado y que dice: en estos momentos convulsos necesitamos unos líderes inspiradores de una cultura que definan y comuniquen estrategias, que nos guíen en este incierto camino, salvando las dificultades gracias al compromiso de todos,
y teniendo como meta un propósito inspirador con impacto en la mejora de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias por este itinerario tan interesante que seguro que han tomado buena nota nuestros asistentes. Abrimos ahora, si os parece, un tiempo de debate en los próximos minutos. Antes de recoger algunas de las cuestiones que nos han trasladado los espectadores, me gustaría lanzaros alguna cuestión después de todo lo que he escuchado en vuestras intervenciones, ¿no? La primera, habéis hablado ya de ello en alguna de vuestros discursos en referencia a la situación actual, cómo ha afectado la pandemia a la sostenibilidad en las empresas y por qué ahora debemos ser más sostenibles todavía, si cabe. Leonardo, Raúl, Teresa. ¿Queréis empiezo yo? Venga, empieza. Bueno, rompo hielo. Muy bien. Hay dos preguntas, ¿no? En la primera pregunta es, ¿cómo ha afectado la pandemia a la sostenibilidad de las empresas? A ver, bueno, quiero decir, las noticias son bastante pesimistas, no hay que ver más que todos los indicadores que se publican en los medios de comunicación, pero también es cierto que hay, digamos, actividades que han tenido oportunidades y que no han sido tan afectados como la pandemia. Vamos a contar un poco nuestra experiencia, ¿no? Por ser positivos, no todo es malo. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues primero tirar de la resiliencia, ¿no? De esa capacidad de adaptación que os he descrito antes. Estamos acostumbrados a eso y nos hemos adaptado a las circunstancias. Hemos visto cómo poner el foco y la energía en lo que podemos hacer y olvidarnos un poco más de lo que no podemos hacer, ¿vale? Eso es un punto de partida que creo que es bastante bueno. Y eso, pues un poco, es cierto que nosotros somos una empresa considerada como esencial, pues que producimos productos que van destinados a alimentación animal, humana, sector farmacéutico, etcétera. Y bueno, pues esta situación pues nos ha permitido producir prácticamente a tope. Hemos aprovechado y hemos seguido desarrollando proyectos de crecimiento y eficiencia. Hemos sido capaces de adaptarnos pues con bastante dinamismo y también hemos aprovechado todo este tiempo para ir poniendo pilares, ¿no? Para pensar en proyectos y desarrollar proyectos para poner los cimientos del futuro. Es cierto que seguramente hay muchos proyectos sobre sostenibilidad parados, o bien por falta de dinero, o bien por falta de confianza, ¿no? Y respondiendo a la segunda pregunta, dice que ¿por qué debemos ser ahora más sostenibles que nunca? Bueno, pues yo ahí me voy otra vez a los tres pilares del desarrollo sostenible, al ambiental, al económico y al social. En el ambiental, pues porque tenemos retos globales, muchos de ellos, que no pueden parar. Estamos hablando de la lucha contra el cambio climático. Ayer leíamos en periódicos de tirada nacional que el CO2 en la atmósfera va a hacer récords a pesar de la pandemia. O la mejora de calidad del agua de los ríos y mares, que es un tema también muy importante. Medio ambiente y salud están íntimamente ligados. Hemos podido leer estos días muchos artículos. Creo que una parte de nuestro tiempo lo hemos dedicado a leer, ¿no? A científicos, etcétera, opiniones, donde hemos visto que hay opiniones, teorías, donde de alguna manera la degradación de los ecosistemas nos hacen también más digamos, van a ocurrir pandemias con más probabilidad, van a hacer más sensibles a todo esto, ¿no? También, digamos, la degradación de la calidad del aire, pues también nos va a afectar negativamente a la salud y también es un factor, pues, a tener en cuenta durante la pandemia. Y por otro lado, la parte económica y social, ¿no? Vemos que la pandemia está afectando dramáticamente a la economía de las personas, especialmente a los más desfavorecidos. Y yo aquí sí que quería lanzar un mensaje de optimismo y decir que invertir en sostenibilidad creo que es una excelente oportunidad pues para crear puestos de trabajo estables y de calidad, ¿vale? Entonces, creo que es importante que trabajemos en ese tipo de proyectos y no hay que olvidar que los fondos que vienen de Europa, el plan de recuperación y resiliencia, pues se va a destinar aproximadamente el 30% a proyectos destinados a la lucha contra el cambio climático. Es bastante simbólico cómo han bautizado a este plan, ¿no? Le han bautizado el plan Next Generation. Eso indica que
que hemos hecho una reflexión de hacia dónde tenemos que ir y creo que tiene que existir y abordar un compromiso importante por dejar, aunque sea un tópico, un mundo un poco mejor en todos los aspectos, pues a la próxima generación. Teresa, Raúl. Oye, yo cuando hablamos de cómo ha afectado la pandemia a la sostenibilidad, creo que yo no puedo evitar pensar en cómo ha afectado la pandemia y la forma de gestionar la pandemia a la sostenibilidad. Porque a veces cuando veo algunas actuaciones digo, bueno, si lo del virus es lo de menos. Si solo fuera el virus, lo que muchas veces me preocupa bastante más el daño que hace, cómo se gestionan las cosas desde el ámbito público que el propio virus. Bueno, y dicho esto, que así me quedo tranquilo, pues, a ver, el principal problema es que, porque claro, vosotros la gran mayoría trabajáis en empresas muy grandes, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de una pyme. De una pyme que, siendo una pyme, tenemos la suerte de tener una estructura y unos recursos que nos permite mantener políticas largoplacistas, ¿no? Pero claro, el mundo de las empresas y particularmente de las pequeñas empresas muy a menudo es un mundo altamente complejo normalmente, como para que además le echemos encima el virus y una determinada manera de gestionar el virus. Bien. Entonces yo creo que también hay que entender pues cómo funcionan las cosas y obviamente, por ilustrarlo de una manera concreta, en este momento hay muchas pymes que pues a lo mejor pueden pensar que sería muy adecuado y muy estupendo renovar la flota de vehículos y poner vehículos híbridos en vez de los vehículos que tiene diésel de hace 15 años contaminando no sé cuánto, pero su principal preocupación es cómo va a pagar las nóminas dentro de 8 días o 9 días. ¿Me explico? Y entonces esos escenarios no son poco habituales, son bastante habituales, bastante normales en este momento y muy especialmente en el ámbito de las pymes. Entonces, yo creo que sí que hay que impulsar una visión de largo plazo de hacia dónde debemos de ir, pero tampoco tenemos que crucificar desde una posición a lo mejor cómoda a las muchas empresas que para poder construir un futuro a largo plazo pues tienen que atender sus gastos de este mes y del mes que viene, ¿no? Y yo creo que eso hay que abordarlo con cierta sensibilidad y sin sumar a un drama que es el de sacar adelante las empresas, además el drama del escarnio social de no ser suficientemente sostenibles. No sé si me explico. Entonces, pues eso, sin más, ahí lo dejo. De la reflexión de una pyme a la reflexión, Teresa, de un gran grupo empresarial como es Saika. ¿Algún apunte en este sentido? Muy breve. Totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Por eso pienso que del balance que hagamos todas las organizaciones de la gestión de la pandemia, y cuando hablo de las organizaciones me refiero pues a la administración, políticos, empresas, la sociedad en general. De ahí tenemos que sacar conclusiones y tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios porque justamente desde mi punto de vista la sostenibilidad es una cuestión de supervivencia y de justicia social. Con lo cual, si realmente nos lo creemos, tenemos que trabajar para poder repartir y poder vivir bien todos, porque cada vez somos más en el mundo y todos impactamos. Luego tenemos que encontrar la solución. Vamos con otra cuestión, os la dirijo a vosotras, Mónica, Elena, referente a la cultura de sostenibilidad. ¿Qué diferencia hay entre propósito, era parte central de tu discurso, Mónica, y misión? Os pido brevedad en las respuestas, disculpad, para que podamos tratar 2 o 3 temas más. Sí.
Mónica, o empiezo Empieza yo. si quieres, Elena, sí. Sí. Bueno, claramente la misión y el propósito es muy diferente, ¿vale? Nosotros como misión tenemos permitir a las personas disfrutar de bebidas y alimentos en envases de vidrio atractivos, saludables y sostenibles. Ya tenemos la palabra sostenibilidad en nuestra misión. Y el propósito, como ha dicho Mónica anteriormente, es mucho más inspiracional, ¿vale? Es hacia donde tenemos que ir a largo plazo toda la organización y es reimaginar el vidrio para un futuro sostenible. Y aquí sí que me gustaría remarcar lo que también ha dicho Mónica de el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que es alianzas, ¿no?, para conseguir estos objetivos. Este propósito no lo podemos hacer solos. Entonces, desde luego que estamos en nuestra Agenda 2030 incluidos en un proyecto a nivel europeo que se llama Close the Loop, cierra el círculo, que busca el 90% de la tasa de reciclado, pero también, bueno, estamos utilizando inteligencia artificial para mejorar la eficiencia energética. Estamos, bueno, por ejemplo, en Aragón hemos sido reconocidos, ¿no?, varios años ya con la medalla de responsabilidad social. Utilizamos todo el calcín, todo el vidrio reciclado que se produce en Aragón en nuestras plantas y tenemos, bueno, unos ejemplos muy bonitos de colaboración, ¿no?, de proyectos muy inspiracionales, como puede ser que un cliente nuestro utiliza el calor residual de nuestras chimeneas para producir cerveza, ¿vale? Proyectos muy, muy diferentes. Otro vecino nuestro en otra planta también utiliza limpia las emisiones de CO2 para producir para producir bebidas carbonatadas, ¿vale? Entonces, bueno, son ejemplos muy colaborativos, muy inspiracionales que están muy en línea con nuestro propósito. Interesante, Mónica. Sí, bueno, completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho Elena. Además, nos ha puesto un ejemplo que no hay nada mejor que un ejemplo, ¿no?, para visualizar la diferencia entre un tema y otro. Para mí, el propósito es la evolución de la misión. El propósito establece las bases para la creación del valor compartido, cuando la misión establecía bases para la creación de un valor añadido. Y el propósito va enfocado a todos los grupos de interés, decía antes, en mayúscula, cuando misión estaba más enfocada en accionistas y algunas veces, no todas las empresas, en cliente. Entonces yo creo que ese es el gran cambio, ¿no? Valor compartido para todos los grupos de interés. Y hace poquito leí una definición que me gustó de propósito, que decía que propósito era el legado, aquello que te gustaría que cuando tu empresa no estuviese, ¿por qué te gustaría que fuese recordada tu empresa? Y creo que esto define muy bien la idea, ¿no?, de propósito. Genial. ¿Me regala la organización 5 minutos más, creo? Sí. Pues hemos querido reservar estos últimos minutos para dar espacio a vuestras inquietudes y preguntas. Recogemos las siguientes, a ver si puedo recoger dos. ¿Cómo la innovación y las nuevas tecnologías, nos dice Carlos, pueden ayudarnos a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y qué tipo de soluciones podemos aprovechar para ser más sostenible como empresa? Leonardo, Mónica, creo que esta puede ir para vosotros. Bueno, es una pregunta muy difícil de resolver, de contestar, porque bueno, no hay una receta que sirva para todos, ¿no? Como comentaba Raúl, no es lo mismo una pyme que una gran empresa. Bueno, cada una es distinta, no es lo mismo hacer vidrio que vasos, que productos derivados de maíz, que papel. Entonces, bueno, sí que creo que podemos aplicar varios principios básicos, ¿no? Uno sería estar atentos al mercado, porque, como he comentado anteriormente, lo que no era posible hace 5 años ahora lo es, y eso nunca lo tenemos que olvidar. Otro sería centrarnos primero en acciones que tienen rentabilidad económica. Es decir, medio ambiente y rentabilidad económica no están luchando, no pueden ser conceptos complementarios. Es decir, tenemos que poner el foco en el proceso y mejorar nuestra eficiencia, ¿no? La eficiencia creo que es clave, lo he comentado. Estamos en una economía low cost y tenemos que ser muy eficientes. Entonces yo creo que tenemos que poner el foco ahí.
Indicadores, me parece que lo ha comentado Mónica. Mónica, el tema de los indicadores. Muchas veces no somos capaces de saber hacia dónde tenemos que ir porque no medimos. No medimos nuestro impacto ambiental o social o económico de una forma sencilla con indicadores. Entonces yo animo a las empresas a que creen indicadores y que establezcan objetivos para esos indicadores. Ahí creo que la digitalización nos va a ayudar bastante también, ¿vale? Quizá también tecnología. Decía, ¿qué tecnologías puede utilizar? Claro, yo creo que tenemos aquí una fuente importante que son los documentos PREV. Es decir, para las grandes empresas ya tenemos unos documentos de referencia que están en la página web de la Comisión Europea, los documentos donde están las mejores tecnologías disponibles, dicen económicamente viables, habría que añadir, y hay un montón de información. Es decir, para los sectores que las tenemos que cumplir obligatoriamente son documentos de referencia, pero para las pymes pueden ser documentos muy, muy interesantes porque hay multitud de tecnologías e ideas que quizá en vuestros propios procesos se puedan también utilizar. Y luego, me parece que lo ha comentado Mónica también, las alianzas. Es decir, hay que entender que la sostenibilidad es algo transversal que muchas veces no tenemos por qué hacer todo nosotros solitos. Es decir, podemos acudir, crear clústeres de empresas con intereses similares y podemos, sin ser competencia, y podemos intercambiar experiencias que nos han ido bien, y porque muchas veces nos dedicamos a reinventar la rueda y hacer cosas que otros ya pensaron hace mucho tiempo. Un poco por ahí andarían los consejos que yo os podría dar. Mónica. Sí, pues yo muy en línea con lo que ha dicho Leonardo, no puedo estar más de acuerdo y gracias por la referencia documental que nos has facilitado. Si entendemos sostenibilidad como el futuro a largo plazo de la organización, es que la tecnología y la innovación clarísimamente nos van a ayudar a la eficiencia de los procesos, clarísimamente. ¿Y eficiencia qué es? Eficiencia es ahorro de costes y es minimización de recursos, pues desde máquinas más tecnológicas que consumen menos energía, que generan menos residuos, menor consumo eléctrico de desplazamientos época COVID, teletrabajo, que hemos reducido los desplazamientos al máximo y que esto es gracias a la tecnología, como el evento de hoy, que es gracias a la tecnología, y pienso que está clarísima la relación entre tecnología y eficiencia y reducción de residuos y recursos naturales. Recojo antes de terminar una cuestión más. En materia de impacto sostenible nos dicen cuáles son los actuales desafíos del tejido empresarial internacional y cuáles hace tiempo que se quedaron obsoletos. Elena, Teresa, Raúl, os invito a responder esta cuestión. De estas cosas de internacional, Elena sabe más. No, nosotros, bueno, pues a ver, yo sinceramente creo que las empresas que no se suban al carro de la sostenibilidad tienen sus días contados. O sea, para nosotros el desafío ya está ahí desde hace años. ¿Por qué? Porque es que el consumidor final es que así lo va a demandar. O sea, ya, bueno, nos encontramos con muchas empresas que sinceramente, bueno, pues ya están teniendo graves problemas de imagen, ¿no? De que los consumidores los ven como parte del problema más que parte de la solución. Entonces, bueno, sinceramente, mi opinión es que no hay otro camino. No hay otro camino. Entonces, o nos subimos al carro de la sostenibilidad y alianzas internacionales y ir todos en el mismo, es que el planeta está ahí y ya es un tema de emergencia. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que esta es mi opinión y mi visión sobre este tema. Entonces, todo suma, desde tecnología, recursos, bueno, las personas, los equipos, la mentalidad, la cultura, todo suma y bueno, el reto está ahí y es las líneas hacia las que tenemos que trabajar. Teresa.
Bueno, yo voy a hablar como empresa altamente, intensivamente consumidora de energía, emisora de CO2, o sea, pues que tiene un impacto con el cambio climático. Creo que el cambio está en que hay que cambiar la tecnología y hay que invertir muchísimo, más que en favorecer, digamos, inversiones, digamos, que ya se conocen, cuya tecnología ya se conoce, en el desarrollo de tecnologías limpias para producir energía, eso por un lado, y luego en el desarrollo de recuperación de residuos, porque aquí estamos dos empresas que estamos recuperando dos residuos, como es el vidrio, como es el papel para reciclar, y lo estamos introduciendo otra vez en el canal comercial, y bueno, así tenemos nuestros círculos cerrados, pero estamos hablando de un residuo. Si vemos todo el espectro y toda la contabilidad de residuos, desde urbanos hasta todos los residuos industriales que producen las industrias, y confrontamos eso con los objetivos 2030 y 2050 de la Unión Europea, la verdad es que la inversión tiene que ir por ahí, tiene que ir por ahí. Y creo que esos son nuestros retos. Pues se nos agota el tiempo, se ha pasado muy rápido. A modo de titular, os pido un último mensaje, una frase que queráis trasladar a la audiencia para acabar. Empezamos contigo, Leonardo. Yo haría un pequeño resumen, diría que el desarrollo sostenible es un compromiso de todos donde la industria tiene un papel fundamental, yo diría, de liderazgo. Y sobre todo creo que tenemos que entender como el desarrollo sostenible no como una amenaza, sino como una gran oportunidad. Es decir, no tenemos que olvidar que ese gran cambio, esa gran transformación, nos van a ofrecer excelentes oportunidades de negocio y además la idea es que esos proyectos pues sean sostenibles en el tiempo y permitan dar trabajo de calidad a un montón de personas en el futuro. Raúl. Pues que cada uno trabaje todo lo bien que sepa y pueda, en la línea que estamos comentando, y que la próxima vez podamos hacer esto en directo con un buen café ecológico en la mesa. ¿De acuerdo? Tomamos el guante. Mónica. Sí, pues yo querría terminar parafraseando a Xavier Marcet, que soy una gran fan de él, y hace un par de semanas leía un artículo suyo que decía los mercados pueden ser despiadados, los negocios también, pero las empresas no. Y yo creo que es un mensaje fundamental. No podemos ser despiadados con nuestros empleados si no queremos que se nos vayan y obtener esos índices de rotación del 0,00001 que habéis dicho. No tenemos que ser despiadados con nuestras alianzas si queremos que se queden y nos aporten ese valor complementario. Y no tenemos que ser despiadados con los clientes si queremos que nos duren muchos años. Y, por supuesto, no tenemos que ser despiadados con el entorno si queremos tener un futuro. Elena. Bueno, yo quería remarcar, bueno, pues que la emergencia climática requiere de la movilización de todos. Las empresas, precisamente las que somos líderes en nuestras actividades, tenemos una gran responsabilidad de proteger los recursos naturales y acelerar la transición hacia la neutralidad de carbono. Teresa. Mi frase es muy corta: sostenibilidad para continuar. Pues así terminamos. Arrojo algunas claves que he ido apuntando y extrayendo de vuestras intervenciones. Apostemos por la economía circular. La sostenibilidad es futuro, es pervivencia de la organización en el tiempo, es rentabilidad, es orgullo de pertenencia, lo apuntabais, es eficiencia, es diferenciación, es reputación de marca, conexión con el consumidor y es también competitividad y liderazgo. Y me atrevo a decir que es también una necesidad, una obligación, no hay otro camino, ¿no? Decías, Elena. Y cierro con una sentencia que creo que viene al pelo. Si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti. Es de Confucio, me he ido lejos, pero bueno, qué mejor intercambio, ¿no? Gracias a todos por vuestra participación y asistencia. Ha sido un auténtico placer compartir este ratito con vosotros y hasta la próxima. Hasta muy pronto.
Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por abrazo la a todos. oportunidad. Gracias.